Un miércoles común y corriente, mi esposo Ethan me sorprendió con una noticia impactante. Le habían propuesto un viaje laboral de 7 días al extranjero, lo que me dejaba sola en nuestra casa por primera vez en mucho tiempo. A pesar de tener conocimiento de que formaba parte de sus responsabilidades, la perspectiva de estar sin compañía por un largo periodo me generaba inquietud. Después de preparar su equipaje, Ethan me dio un cariñoso beso de despedida y partió con una expresión feliz en el rostro, comprometiéndose a venir a visitarte cada noche. De pronto, la vivienda me resultó excesivamente espaciosa y sumamente silenciosa. Durante los primeros días, todo transcurrió sin contratiempos significativos. Realicé mis labores desde el hogar, disfruté de un rato viendo la televisión y recorrí extensamente las calles del vecindario. Sin embargo, al llegar el tercer día, todo tomó un giro inesperado. En aquella noche, me encontraba relajándome en el sofá con una infusión en la mano cuando escuché el timbre de la puerta. Sin aguardar la llegada de nadie, experimenté una leve sensación de intriga acompañada de cierta inquietud. Al abrir la puerta, me topé con Ryan, el inseparable amigo de Ethan, quien me recibió con una sonrisa afectuosa. Saludó con desinterés mientras sostenía una botella de vino, mencionando que había decidido pasar por el barrio para comprobar cómo estabas. Entiendo que Ethan se encuentra distante y probablemente experimente cierta soledad. Ryan y Ethan eran amigos desde que estaban en la universidad. Mantenían una amistad sencilla y agradable que superó el paso de los años. Salíamos en grupo de vez en cuando, pero rara vez podía disfrutar de momentos a solas con Ryan. Dado que siempre estábamos juntos con Ethan, nunca tuvimos la posibilidad de entablar una conexión más profunda. Expresé mi agradecimiento y me aparté para permitirle entrar. Encogió los hombros en señal de indiferencia. Simplemente era un excelente compañero. No le presté demasiada atención. Al final, Ryan era considerado parte de la familia. Tomamos asiento, disfrutamos de una copa de vino y conversamos sobre los temas de siempre. La labor, los amigos en común y la forma en que Ethan se estaba acostumbrando al viaje. La charla transcurrió sin dificultad y me sorprendí riendo más de lo que había hecho en mucho tiempo. Siempre había percibido a Ryan como encantador, sin embargo, me sorprendí al descubrir su auténtica amabilidad y sentido del humor. Sin darme cuenta, transcurrieron 2 horas y aún seguimos inmersos en una charla. La manera en que Ryan prestaba atención resultaba fascinante. Mostraba falta de concentración. Resultó ser una experiencia renovadora y novedosa. Hacía bastante tiempo que no experimentaba esa clase de vínculo. Conforme la noche transcurría, la mirada de Ryan hacia mí era más profunda de lo que había observado previamente. No resultaba inadecuado, pero sí distinto. En un instante breve, percibimos una transformación en la atmósfera que nos rodeaba. Ambos guardaron silencio sobre el tema, aunque yo lo percibía claramente. Decidí restarle importancia, creyendo firmemente que se trataba únicamente de mi mente engañándome. Al final, él era el gran amigo de Ethan, mientras que yo ocupaba el rol de la esposa de Ethan. Es imposible que Ryan haya cruzado esa línea, ¿verdad? Decidí cambiar de asunto de inmediato, y al notar que la noche ya había sido extensa, le comuniqué a Ryan que era hora de retirarme a descansar. Con una sonrisa en el rostro, expresó su gratitud por mi compañía y se marchó sin vacilar. Al cerrar la puerta, una extraña sensación persistió en el ambiente. La situación no debería haber sido de esa manera. Al día siguiente al despertar, me encontré con un malestar leve. No paraba de darle vueltas a la noche que pasé con Ryan en mi mente. Decidí que no era algo importante, sino simplemente el producto de tener compañía en momentos de vulnerabilidad inusual sin la presencia de Ethan. No obstante, resonaba una voz incómoda en mi mente, repitiendo el leve cambio en la atmósfera entre nosotros. Intenté concentrarme en mis labores, intentando apartar mis pensamientos, pero estos se filtraban en situaciones inesperadas, como al preparar café o al contemplar el sofá donde habíamos conversado la noche anterior. Lo que más me incomodaba era tener a Ryan en mi mente. Se trataba de una persona con la que llevaba mucho tiempo. Una persona que siempre había ocupado un lugar secundario en mi vida. Simplemente era alguien con quien me llevaba bien.
¿Cómo es que de pronto percibía las cosas de forma distinta? En la tarde, no pude contener la necesidad de entablar una conversación con alguien. Contacté a mi amiga Emily, la única persona que me escuchaba sin criticar. Anoche, Ryan se presentó. Comencé a intentar parecer relajado. Ryan, el compañero de Ethan. ¿Con qué propósito? Interrogó con un tono de inmediata curiosidad. Simplemente para comprobar su estado, imagino. Disfrutamos de unas copas de vino mientras conversamos. Aunque me pareció agradable, tuve mis reservas. Sin embargo, no dejó de insistir. Un suspiro escapó de mis labios. No tengo idea. Experimenté un instante que resulta indescriptible. No tuvo importancia, aunque pareció significativo. Un breve lapso de silencio se apoderó de Emily. ¿Podrías detallar específicamente sus acciones? Sin dudarlo, respondí de inmediato. Eso es lo que está en juego. No se detalló nada concreto. Se trató de una percepción más que de otra cosa. Como si los dos estuviéramos al tanto de algo que no se esperaba que notáramos. Emily tarareaba en silencio, perdida en sus pensamientos. Sí, esa situación resulta bastante compleja. Me gustaría mencionar que es el gran amigo de Ethan. ¿Podría ser que solo fue la influencia del vino la que hablaba? Quizá contesté, aunque en realidad no estaba segura. El resto de la jornada lo dediqué a intentar enfocarme en cualquier tema que no fuera esa charla. Ryan se encontraba en todos los rincones de mis pensamientos. Resultaba completamente ridículo. Simplemente estaba demostrando ser un amigo leal. Me encontraba reflexionando mucho al respecto debido a la sensación de soledad que experimentaba. Esa noche, mientras cenaba en solitario, mi móvil empezó a vibrar. Se trataba de un mensaje enviado por Ryan. Anoche disfruté mucho. Confío en no haber prolongado mi estancia más allá de lo necesario. Permanecí observando el mensaje, sin tener claro cómo contestar. Redacté varias respuestas distintas antes de optar por un rotundo no, en absoluto. Resultaba placenteroso contar con la presencia de alguien. Poco tiempo después, recibió la contestación. Es reconfortante saber eso. Tenía en mente volver a visitarte mañana si tienes disponibilidad. Claro, sin ningún tipo de presión. Tuve mis reservas. Dentro de mí había un deseo de negarme a participar en lo que estaba ocurriendo, con el fin de evitar las consecuencias de esta situación. Sin embargo, la otra parte, que había permanecido solitaria y aburrida por varios días, se sentía atraída por la idea. No parecía que todo fuera a transcurrir sin incidentes. Me hablé a mí misma. Simplemente se trató de la llegada de un conocido. Por supuesto, mañana está bien. Actué sin dudar demasiado. Al día siguiente transcurrió en un remolino de nerviosismo y agitación. No podía sacar de mi mente lo que estaba realizando. ¿Estaba alistándome para una situación que estaba fuera de mi alcance? Todo esto era solo producto de mi imaginación. Esa misma noche, Ryan regresó una vez más. En esta ocasión, se trata de alimentos que se pueden llevar fácilmente. Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina, disfrutando de la comida y conversando de la misma manera que la vez anterior. En esta ocasión, la intensidad de la conexión entre nosotros era aún mayor. Cada sonrisa, cada gesto parecía adquirir más peso. Como si los dos estuviéramos evitando mencionar algo. En cierto instante, me di cuenta de que me observaba con mayor intensidad de lo normal, lo cual provocó que mi pulso se acelerara. Volteé de inmediato, notando cómo la culpa se hacía presente. Me pareció absurdo, reflexioné. Siendo el amigo de Ethan, no hay motivo de preocupación. Por mucho que intentara apartarlo, cada vez me resultaba más tentadora la idea de permitir que algo ocurriera. Y resultaba aterrador. Conforme transcurría la noche, se hizo claro que lo que se había estado desarrollando la noche anterior seguía presente. Nos movimos alrededor de ese tema con pláticas sin importancia y diálogos informales. Sin embargo, resultaba imposible negar la tensión presente. Después, de repente, me vi expresando algo inesperado. Ryan, ¿te has cuestionado alguna vez qué ocurriría si no estuviéramos vinculados a otras personas?
Su rostro reflejaba asombro, pero no mostraba impacto. Tras un breve silencio, contestó con calma en su voz. He reflexionado en exceso sobre ello. No me lo veía venir. Experimenté una aceleración en mi ritmo cardíaco y una combinación inusual de emociones, una mezcla de entusiasmo y miedo. Mis disculpas. Experimentaba dificultades al hablar. No entiendo la razón de mis palabras. Ryan asintió en señal de desaprobación. Mostraba una actitud tranquila pero firme. No tienes por qué pedir perdón. También he experimentado ciertas sensaciones últimamente. Sin embargo, no deseo estropear nada. La relación entre tú y Ethan es algo muy especial. Las palabras que me dijo tuvieron un gran impacto en mí y me di cuenta de lo cerca que estábamos de traspasar un límite irreversible. Asentí, comprendiendo la seriedad de la situación. Asentí en voz baja. Mi corazón pertenece a Ethan. Inclinándose hacia atrás, Ryan soltó un suspiro profundo. Estoy al tanto y lo acepto. Sin embargo, debo ser honesto. En ocasiones resulta complicado estar en tu cercanía. Existe un vínculo que resulta imposible pasar por alto. Por un extenso periodo, permanecimos en silencio, los dos reflexionando sobre la verdadera magnitud de la situación. Ambos habíamos admitido algo que ninguno de los dos deseaba, y ya no había forma de cambiarlo. Al despedirse, Ryan me dirigió una última mirada antes de marcharse. Sería conveniente retirarme antes de que incurramos en un error. Asentí en silencio, sin poder articular palabra, y lo contemplé alejarse a través de la puerta. Después de su partida, la casa parecía desolada, dejándome cara a cara con un enredo de sentimientos que bullían en mi ser. Al despertar al día siguiente de la segunda visita de Ryan, experimenté una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, me alegraba haber recuperado la razón, pero por otro lado, no podía evitar reflexionar sobre la intensidad de nuestra charla, y lo cerca que estuvimos de cometer un acto que pondría en peligro mi relación matrimonial. Esa mañana, recibí una llamada de Ethan interesándose por mi viaje y cómo me encontraba. Aunque su tono era acogedor y conocido, no lograba librarme del sentimiento de culpa que me embargaba. He oído cómo menciona sus encuentros laborales, sus colegas y la nostalgia que siente por mí. Cada vocablo parecía una carga aplastando mi pecho. Respondí de manera automática, intentando mostrar una actitud positiva y habitual, aunque en realidad me sentía muy distinto. Experimentaba la sensación de habitar en dos realidades distintas. En una era la dedicada esposa de Ethan, mientras que en la otra, Ryan había despertado emociones que aún no estaba preparada para afrontar. Esa noche, decidí llamar a Ryan más tarde para confirmar que nuestra relación seguía sin cambios. No deseaba que la situación se tornara incómoda, sin embargo, era importante verificar que ambos compartiéramos la misma perspectiva y que todo seguía igual. Al contestar, mencioné que solo quería confirmar que todo estaba en orden, intentando parecer despreocupado. ¿Tienes conocimiento al respecto? Tras la velada anterior, se produjo un silencio al final de la llamada. Confirmó que todo estaba en orden, expresó. Sin embargo, su voz no poseía la calma habitual que solía mostrar. ¿Estás completamente convencido? Expresé mi deseo de evitar cualquier incomodidad en nuestra relación. Ryan dejó escapar un suspiro suave. Observa, no es algo inusual, pero debo ser honesto. Considero que es necesario ser precavidos. Independientemente de la situación, siempre conlleva riesgos. Para los dos, era evidente que tenía la razón. Coincido contigo. Prefiero no estropear las situaciones. Ni yo, respondió. Sin embargo, resulta complicado, como bien sabes. He estado reflexionando en exceso sobre ti, más allá de lo adecuado, reconozco que no es lo correcto. Ethan es mi gran amigo, y eres la pareja de él. La franqueza de esa persona me dejaba sin palabras, en ese instante me quedé sin saber cómo responder. Había experimentado esa emoción antes, y escuchar cómo lo reconocía en voz alta lo hizo más tangible. Debemos ponerle fin a esto, Ryan, expresé con determinación. No importa qué, no debe sobrepasar ese límite. Mi corazón pertenece a Ethan, y no puedo hacerle daño de esa forma. La voz de Ryan adquirió un tono más apacible.
Comprendo, estoy al tanto. No deseo hacerle daño tampoco. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio. La gravedad de la situación se percibía en el ambiente. Era consciente de la necesidad de terminar con esta atmósfera cargada, con lo que sea que se hubiera ido gestando entre nosotros. A medida que intentaba persuadirme, me percataba cada vez más de lo complicado que sería. Tras finalizar la llamada, experimenté una sensación peculiar de conclusión. Pensé para mí mismo que había tomado la elección adecuada. A pesar de la fuerte conexión que podíamos percibir, Ryan y yo solo podíamos mantener nuestra amistad sin que evolucionara a algo más. Sin embargo, a pesar de ello, no lograba deshacerme de la sensación de haber perdido algo. Entre nosotros algo había cambiado y ya no había forma de retroceder. Los días siguientes transcurrieron velozmente. Decidí dedicarme por completo a mis labores, manteniéndome ocupada. Cualquier distracción era bienvenida para no tener que enfrentarme a los pensamientos sobre Ryan o a las complejas emociones que me invadían. Ethan tenía que regresar en un par de días, y estaba decidida a dejar todo esto atrás antes de su regreso. Sin embargo, los planes no se desarrollaron como se había previsto. Un mensaje de texto de Ryan llegó a mi teléfono el día previo al regreso de Ethan a casa. ¿Sería posible entablar una conversación? Mi corazón se llenó de tristeza. A pesar de ser consciente de que no era conveniente contestar, una parte de mí cedió ante la tentación. No podía permitir que las situaciones quedaran pendientes. Por supuesto, contesté, notando cómo se apretaba mi estómago. En esa noche, Ryan regresó una vez más. Había decidido que sería la ocasión final, que sostendríamos una última charla para aclarar todo y retomar nuestras rutinas habituales. Sin embargo, desde el instante en que llegó, me di cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensaba. Tomamos asiento en el sofá, los dos sin mirarnos durante un tiempo. Se podía sentir la tensión en el ambiente. Mis disculpas. Finalmente, Ryan habló, interrumpiendo la quietud. Fue un error haber mandado ese mensaje. Simplemente que he peleado con todas mis fuerzas y no tenía idea de qué otra acción tomar. Moví la cabeza de un lado a otro. La responsabilidad no recae en ti. La situación se nos ha salido de control. No tendríamos que haber permitido que la situación avanzara tanto. La mirada de Ryan se posó en mí. Muestra un semblante serio. Entiendo la situación. Sin embargo, resulta complicado no tenerte constantemente en mente. No deseo experimentar estas emociones, aunque lo hago. Inhalé profundamente, notando cómo mis sentimientos personales emergían. Ryan, esto no es algo que podamos llevar a cabo. Ethan no está siendo tratado con justicia. Estuvo de acuerdo poco a poco en que la situación no era equitativa para ninguno de los involucrados. Estás en lo correcto. Aunque no sea equitativo, no por ello resulta sencillo. Hubo un instante de silencio en el que ninguno de los dos pronunció palabra. El peso de todo pendía entre nosotros, silencioso pero entendido. La atracción entre nosotros era palpable, la tentación de permitir que algo ocurriera, de sucumbir a lo que fuera que esto implicara, era evidente. Sin embargo, era consciente de que una vez traspasáramos ese límite, no habría posibilidad de retorno. Murmuré que no era capaz. Para mí es más importante que para él. Me resulta imposible realizar esta tarea. Al levantarse, Ryan se acarició el cabello con la mano. Estoy al tanto. Creo que sería conveniente marcharme. Sin embargo, ninguno de ellos cambió de posición. Los dos nos encontrábamos inmóviles en ese sitio, parados en el borde de un abismo al que no deseábamos descender. Al fin, Ryan decidió marcharse. Antes de alcanzar la entrada, hizo una pausa y dirigió su mirada hacia mí. Si te sirve de algo, me importas, pero no seré yo quien cause problemas en tu matrimonio. Con eso, se marchó. Al ver la puerta cerrarse a sus espaldas, experimenté una curiosa combinación de sensaciones, alivio y melancolía. A pesar de haber optado por la elección adecuada, no experimentaba la sensación de triunfo. Experimenté la sensación de haber extraviado algo de valor, algo que ni siquiera había anhelado conscientemente. Al día siguiente, Ethan regresó a su hogar.
Experimenté una sensación de familiaridad y consuelo al recibir su afectuoso abrazo, aunque percibí una especie de separación interna que me resultaba inexplicable. Le dediqué una sonrisa, me divertí con sus relatos y regresé a la dinámica de nuestra vida en común. Había ocurrido un cambio. Después de esa noche, Ryan y yo no intercambiamos palabras de nuevo. Ambos nos ignoramos, sin decir una palabra. Decidimos que lo que estuvo a punto de ocurrir se desvanecería sin más. Resultaba más sencillo de esa forma, además de ser más confiable. Con el transcurrir de los días, la tensión se desvaneció en la memoria, dejando una huella imborrable que ninguno de los dos reconocería jamás. Es importante tener presente que hasta las barreras más sólidas pueden ceder ante la carga de emociones no comunicadas. A pesar de no haber traspasado ese límite, era consciente de que me había acercado de forma riesgosa.